Antes de iniciar este video, tengo una aclaración fundamental. Todo esto resulta irónico, considerando su propio mensaje en el juego de la comunidad puede mejorar, mejoremos juntos. Tristemente, él se volvió parte del problema. Con esto, no estoy diciendo que los creadores de contenido sean seres perfectos o que no deban ser criticados. Ellos cometen errores y es legítimo señalarlos. Pero la crítica debe hacerse sin atacar a la persona detrás del creador de contenido, y sin usar la excusa de que, como publican parte de su vida privada, se les puede atacar o cometer el hostigamiento sistemático que ha demostrado la casa de Tsuyoshi. Voy a informar sobre esta polémica de forma pública, y aunque el tema es grave, usaré el humor de los memes para procesar y exponer el agotamiento que esta situación causa. Hola a todo el mundo y a las personas que encuentren este video, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muchos se preguntarán sobre el contenido que tendrán por delante y, quizás, ¿quién soy yo? Soy esta random salida del agujero más oscuro y olvidado del internet, o como sería capaz de decir el sujeto de este video, quizás directamente de una cocina, así es, soy mujer. Vengo a hablar sobre un personaje que encaja perfectamente en la etiqueta de LOLCOW dentro de la comunidad de Genshin Impact. Hablamos de alguien con un avatar furry creado con inteligencia artificial que, como veremos más adelante, esconde algo muy simple pero que se detecta fácilmente. Odio y envidia camuflados detrás de supuestas críticas hacia otros creadores de contenido de Hoyoverse. Así que, para que conste, soy simplemente una miembro más de la comunidad, como ustedes que se cansó y decidió exponer lo que ha descubierto. Tarde en hacer este video porque a decir verdad, aunque me parece importante abordar el tema, yo también tengo una vida fuera del internet con muchas responsabilidades, del cual no había visto la montaña de cosas que tenía que resolver para cumplir con esto. Todo comenzó cuando decidí mostrar públicamente el comportamiento de la casa de Tsuyoshi tras el incidente de Putupau y el supuesto video de disculpas que hizo, cuyo contexto completo se abordará más adelante. Esto me abrió la puerta a una gran cantidad de evidencia, mucha de ella de acceso público en X, que documentaba su patrón de conducta. Mi motivación no es la de la heroína, ya que al parecer a Tsuyoshi le encantan los arquetipos, pues vamos a darle arquetipos. Soy una antiheroína porque, si bien la mayoría de las personas tienen matices de gris, hay quienes demuestran tener manchas inaceptablemente oscuras, y él es, lamentablemente, una de ellas. Y sí, admito que caí en el agujero negro de la toxicidad. Así que así nació la hipocresía de Tsuyoshi, pueden llamarme hipotenusa, he encarnado la misma hipocresía de la casa de Tsuyoshi, una mímica que le muestra a él una pequeña parte de su modo de actuar para que vea más o menos cómo se siente lo que él hace, pero ya se acabó esta farsa y les voy a presentar sobre él y sobre mí. Para obtener la prueba irrefutable del patrón de conducta que ahora denuncio, tomé una decisión arriesgada. Me puse temporalmente a su nivel y a la vez decidí ponerme a mí misma de carnada. Mi objetivo era que él sintiera un pequeño fragmento de lo que inflige a otros y vivir de frente su modo de actuar. Para ello, le seguí el rastro a cada una de sus publicaciones denigrantes, reitero solo las denigrantes, hasta el punto de averiguar detalles básicos, pero públicos, de su vida, como su cumpleaños y país de origen, información que él mismo expuso en X con imágenes del juego o publicaciones de su círculo familiar. Es decir, actué con su misma filosofía y justificación tóxica. Como a persona publica su vida en redes voy a usar esa información. Caer en su lógica es darle la victoria. Al hacer esta mímica, comprobé algo crucial.
su cobardía al evitar la confrontación directa, solo para darse aires de victorioso después. El costo de esta acción fue alto. Fui absorbida por su negatividad y me convertí en un blanco más de su denigración. Añado que un momento de gran tensión, exacerbada por la persecución de una cuenta de un usuario de X llamada Arrocipollo99, que estuvo borrando tweets y cuya cuenta eliminó después, más el hecho de que Tsuyoshi denunciara mi resubida de su video de disculpas, el cual yo guardaba como evidencia, publiqué su correo personal. Así como escuchan, yo publiqué su correo personal. Esta fue una línea que crucé. Aparte de hacerlo impulsivamente por la tensión del día anterior, fue buscando repetir, a la inversa lo que él hacía al utilizar canales formales y privados para ejercer presión sobre otros. Tsuyoshi usaba activamente sus correos para contactar a Hoyoverse y quejarse o reportar leaks de otros creadores de contenido, buscando su penalización o inhabilitación, en conjunto del UI de Genshin para, como dijo una vez, arrancar el problema de raíz. Sin embargo, caí en cuenta de mi error al momento. No tomé en cuenta el daño real, y lo borré rápidamente. Este desliz demostró que, al intentar probar su punto, yo caía en su mismo juego. Sin embargo, a diferencia de su patrón de hostigamiento interminable, mi acción fue limitada. Dejé de reportar actualizaciones de su perfil el 1 de diciembre de 2025, después de que ya habían pasado más de 9 días desde su última publicación, marcando el fin de este periodo de usarme como carnada. Empecé a publicar sus malas acciones, reforzando la idea de que acosar a otros creadores de contenido estaba mal, y determiné que este video era una necesidad para exponer lo que esta persona hacía junto con mis propias acciones. Pero en esta escalada, se añadió un nuevo y grave componente: el uso de palabras vulgares en mi contra, degradándome específicamente como mujer. Esta agresión contra mi condición femenina fue a raíz de su reaparición después de lo ocurrido el 4 de noviembre de 2025, cuyo contexto completo se dirá más adelante. En este ataque directo, me dijo que era una compañera de la noche. En resumen, que yo era una que, entre tantos que hay en internet, estaba buscando el suyo y que solo buscaba atención para ser Esta agresión sexista es, en realidad, la muestra más clara de su patrón de amenazas ante cualquiera que intente exponer su verdadera cara, sobre todo con capturas de pantalla. Él ha llegado a decir y a insinuar, con comentarios pasivo-agresivos, que cualquiera que muestre un solo píxel de esas capturas será demandado. Son amenazas directas. La diferencia fundamental, y lo que refuta categóricamente su acusación de que soy peor o soy igual a él, es esta. Yo busqué un encuentro para obtener una prueba documentada. Pero por nada del mundo le he deseado el mal ajeno, ni he buscado dañarlo físicamente, ni desearle la como él sí ha hecho con otros y de lo cual existen pruebas que se mostrarán a lo largo de este video. Dejaré en claro lo siguiente, usaré la dinámica de los colores cuando presente información en el video. Verde. La verdad absoluta, hechos, pruebas irrefutables y directas de la conducta de Tsuyoshi, dichas por él mismo y que se puede ver públicamente. Azul. La zona gris, ambigüedad, se usará para testimonios y o pruebas de origen ambiguos que por alguna razón su documentación carece de prueba o soporte, ya sea por pérdida o protección a la persona. También para cosas de Tsuyoshi de naturaleza ambigua. Rojo. Criterio final, alerta, el punto donde dejaré que la audiencia, después de ver las pruebas, emita su veredicto sobre si es acoso / hostigamiento. Ustedes tienen la última palabra, yo solo mostraré este caso. Así que ahora empecemos con el video. La casa de Tsuyoshi inició su camino como un analista especializado en juegos de Hoyoverse, centrándose originalmente en guías técnicas de Genshin Impact. Sin embargo, con el tiempo, su contenido experimentó una transición radical. De la ayuda al jugador, pasó a la confrontación directa con otros creadores de la comunidad. Su premisa es que el público carece de criterio propio por seguir ciegamente a los creadores de contenido. Según él, y cito, muchos jugadores no tienen opinión propia porque creen en todo lo que digan los creadores de contenido. ¿Cómo vas a tomar en cuenta la opinión de una o varias personas sobre si algo está bien, si todo lo que ven está mal? Esta postura lo ha consolidado como una figura polarizante. No se limita a la crítica de videojuegos. Su enfoque es el análisis de la narrativa de otros creadores, a menudo bajo una óptica de conflicto. Pero aquí surge una contradicción fundamental. A pesar de que su discurso busca distanciarse y cuestionar la figura del creador de contenido, Tsuyoshi encaja perfectamente en esa definición.
produce material, gestiona una comunidad y distribuye contenido en plataformas públicas. Al proyectar una imagen donde los creadores son vistos como un elemento nocivo, o en sus propias palabras, el cáncer de la comunidad, parece intentar posicionarse fuera de un círculo del cual, irónicamente, forma parte activa. Más allá de la discrepancia de opiniones, su método cruza líneas que muchos consideran éticas. En lugar de debatir ideas, a menudo recurre a la deslegitimación de la persona, llegando incluso a la difamación. Esto es evidente en el uso de inteligencia artificial para recrear las apariencias reales de otros creadores en situaciones burlescas o degradantes. No es una crítica a su trabajo, es una caricaturización de su identidad física. Esto no es solo una interpretación, es un patrón comprobado. En sus interacciones públicas, se refiere a los seguidores de otros creadores con términos como chullas o esclavos. Este lenguaje, cargado de desdén, busca invalidar a cualquier espectador que no comparta su visión, afirmando que siguen ciegamente a sus ídolos. Toda esta conducta responde a una narrativa clara que todo el mundo puede notar, la de, el único portador de la verdad. En el ecosistema de Tsuyoshi, no existe el matiz ni el debate legítimo. Existe una dicotomía donde todos los demás creadores están equivocados, son corruptos o son mediocres, y él es la única voz objetiva capaz de señalarlo. Esta filosofía de todos están mal menos yo es lo que le permite justificar sus ataques. Al deshumanizar al resto de la comunidad, sus faltas éticas, como el uso de IA o los insultos, dejan de ser agresiones para convertirse, según su lógica, en herramientas de justicia. Sin embargo, creer que eres el único con la razón absoluta tiene un costo. Tarde o temprano, esa hostilidad choca con una realidad que no puedes controlar. Esta hostilidad constante fue el preludio de su momento más polémico. El punto donde el conflicto salió de su nicho para enfrentarse a un público mucho más amplio, hablo del día cero, el 31 de enero de 2025. Para contextualizar rápidamente, PutuPau es uno de los creadores más notorios de la comunidad en español de Hoyoverse. Amado y odiado, ha dejado su marca en Genshin Impact. Yo hacía mucho tiempo había dejado de seguirlo, y no sabía lo que le había pasado. Mi sorpresa fue cuando un amigo me dijo, ¿te enteraste del accidente de PutuPau, y que un random en X se burló de la forma más escalofriante? Al leer el tweet, mi primer pensamiento fue, ¿quién es esta persona, y por qué está festejando la desgracia física de alguien por una disputa en un juego? Resulta que PutuPau fue a esquiar. Al bajar y girar, sus esquís se quedaron clavados, y por el mal estado de la nieve en la pista, provocó que saliera catapultado. Al caer, se quebró 2 costillas, su clavícula izquierda quedó rota, y el brazo y hombro izquierdos quedaron gravemente lastimados, haciendo que tuvieran que bajarlo en trineo. Como consecuencia, tuvieron que operarlo de emergencia. Tsuyoshi tuvo la maravillosa, increíble y grandiosa idea de aprovechar la oportunidad para sacar todo el resentimiento que tenía adentro. Festejando de forma sutil el accidente de una persona que detesta, publicando sobre el estado de su salud con el siguiente tuit. Como siempre digo, el karma siempre llega y todos pagamos por nuestros errores, por no decir nuestras Tal vez no tenga nada que ver con el juego o sus cagadas contra los jugadores, pero nadie dijo que el karma debía llegar de una forma u otra, solo esperemos que se recupere, que tampoco se le desea la muerte, solo que se aleje de los jugadores a los que daña, aunque si tarda en recuperarse mejor, no solo por su bien, sino porque así no daña a nadie. Todos somos conscientes de que la misma comunidad de Genshin Impact es muy tóxica al igual que en otros juegos, pero aún así destaca entre ellos. Incluso sin incluir en la ecuación a los creadores de contenido, hay polémicas, discusiones, y funas por cualquier cosa, literalmente por cualquier cosa. Hasta me atrevería a decir que le hacemos competencia a la comunidad de League of Legends. Los creadores de contenido también tienen sus fallos, pues son humanos como nosotros, pero es obvio que toda toxicidad empieza y termina con nosotros, la comunidad. Pero, ¿acaso alguna mala acción de otra persona en un juego justifica que te pongas feliz porque casi se murió y uses su lenta recuperación física como excusa para decir que así no daña a nadie? ¿De verdad justificas la toxicidad o las supuestas de un creador de contenido de un juego con una reacción tan extrema y personal, deseando el sufrimiento físico como karma? En primer lugar, la mayoría de los jugadores somos adultos con poder de tomar nuestras propias decisiones.
Todo lo que digan los creadores de contenido, información, lore, noticias, guías y opiniones, no es la verdad absoluta, pero cada quien seguimos a quienes nos guste, para gustos, colores. La palabra del creador de contenido no es la ley. Nosotros podemos descartar o seguir lo que ellos digan según nuestro criterio. Pero Tsuyoshi cree que no tenemos criterio. Cree que quienes siguen a alguien lo hacen ciegamente, como zombies siguiendo un culto o amenazados con una... Y no digo que los creadores sean unos santos, también son humanos y cometen errores. Pero el karma por el daño que hace alguien en un juego, ¿no debería ser equivalente a algo dentro del juego? Como perder el 50-50, o que al subir un artefacto te suba lo que no quieres. Para entender el nivel de hostilidad, debemos desglosar la retórica de Tsuyoshi palabra por palabra. Este tuit es una obra maestra del doble lenguaje y la hostilidad pasivo-agresiva. Él comienza con una condena moral absoluta, al afirmar que el karma siempre llega, establece de entrada que el accidente no es una simple casualidad, sino un castigo divino por el comportamiento pasado de Putupau. Se posiciona como un juez moral que ya había predicho esta supuesta deuda. Inmediatamente después, utiliza una justificación táctica y una conexión causal. Simula desvincular el juego del accidente diciendo que tal vez no tenga nada que ver con el juego, pero de inmediato lo revincula al añadir que el karma llega de una forma u otra. De esta manera, confirma que el accidente físico es la retribución directa por los errores de Putupau en la comunidad. La línea más insidiosa es el deseo malicioso disfrazado. Él inicia con un supuesto solo esperemos que se recupere, pero lo anula inmediatamente con la aclaración de que la verdadera intención es que se aleje de los jugadores a los que daña. El deseo de salud es una formalidad vacía. Finalmente, remata con la crueldad. Aunque si tarda en recuperarse mejor, no solo por su bien, sino porque así no daña a nadie. En resumen, Tsuyoshi no deseó la muerte, sino algo mucho más insidioso. Utilizó el dolor físico real y la vulnerabilidad de otra persona como justificación moral para su inactividad forzosa, celebrando su convalecencia y sufrimiento como una victoria para la comunidad. Esto no es crítico, es crueldad disfrazada de crítica social. Los comentarios que le dejaron a Tsuyoshi lo dijeron todo. Tanto seguidores de Putupau como personas neutrales, e incluso, sorprendentemente, usuarios que detestan a Putupau como creador de contenido, también estuvieron en contra de su incitación al odio. Prácticamente le cayó una montaña de gente ofendida que sí demostró empatía y madurez, contrastando fuertemente con la antipatía demostrada por Tsuyoshi. Ya al verse acorralado y bajo una presión social abrumadora, Tsuyoshi decidió sacar un video de disculpas. Al analizar el contenido de ese video, queda claro que no fue un acto de arrepentimiento, sino de supervivencia social. Su discurso demostró lo siguiente: desvío de culpa. Aunque aceptó que la publicación fue un error, inmediatamente se excusó culpando a un tercero, Mautunder, y al hecho de que el tuit ya se había hecho viral en capturas. El daño ya estaba hecho, borró la publicación y está en otro lado, así que, en fin. Falsa valentía. Utilizó la disculpa para autofelicitarse, justificando por qué no cerraría sus redes. Tengo lo tanto para hacerla como para disculparme por ello. Disculpa selectiva y desinterés. Dirigió la disculpa prácticamente únicamente a Putupau y devaluó la ofensa del resto de la comunidad. Lo más revelador es que cerró el tema confesando que ni siquiera sabía si la víctima vio su publicación. No tengo ni idea si vio siquiera la publicación, pues, en fin. En esencia, el video demostró que la disculpa fue un requisito social para silenciar a sus críticos, no un intento de reparación genuina hacia la víctima. Pero, ¿qué me dirían si les digo que esta no es la primera vez que Tsuyoshi llama la atención de esta manera deseando el mal hacia los creadores de contenido? ¿Qué pasaría si les digo que no es la primera vez que otras personas identifican su toxicidad en redes sociales, y que se hizo visible bajo una clase de anonimato, alejado de su figura como la casa de Tsuyoshi? Les mostraré. En una fecha cercana del 26 de febrero de 2023, Starlight G subiría un video para su sección de Genshin News titulado
hater muy obsesionado con creadores de contenido y nuevo iceberg, en el cual, Starlight G presentó y mostró en el video algunos comentarios de esta persona, Bruce9324, ya que al parecer, solía dejar comentarios en los vídeos de los creadores de contenido, de los cuales el más grave, y el único que tengo como evidencia, es el siguiente. Quiero ver cómo lleguen a desmentir esto. ¿Cómo van a quedar todos los creadores de contenido? Si van a dejar los canales. Si van a hacer la auto, ya saben que, o si harán ambos. Lo mejor que puede pasar. Si lees esto y lo haces, Nexer, quiero que antes hagas una disculpa pública y luego lo grabes, porque sería bueno verlo para creerlo. Además, para disfrutar que no hago el trabajo yo mismo. Y se preguntarán, hipotenusa, ¿cómo estás segura de que Bruce9324 es Tsuyoshi? Pues todo tiene origen en el drive donde están las cosas turbias de esta persona. Yo no quiero descontextualizar, ni sacar datos falsos, ni mucho menos mentiras, por eso usé el tema de los colores. Así que yo, y otra persona, estuvimos verificando el contexto en el que se desarrollaban las conversaciones, de donde se sacaron las famosas capturas. Así es, estuvimos en ese famoso canal de Discord, y déjenme decirles que lo que decía Tsuyoshi, de que eran capturas editadas, falsas o sacadas de contexto, es una gran mentira. Por algo él amenazaba con demandar a quien mostrara esas capturas. Tal y como dijo un pajarito, era muy común que él amenazara con hacer esas cosas, además de crear un ambiente tóxico y con peleas constantes, que en conjunto con otros factores, varias personas decidieron abandonar el canal. Pero ya volviendo al tema, como he dicho anteriormente, el que nada debe, nada teme. Y esta es la mayor razón por la cual Tsuyoshi ha estado tan preocupado con que salga a la luz. Así que, les presento la evidencia que demuestra que Bruce9324 es Tsuyoshi. Nota de investigación, los siguientes registros de chat son transcripciones fieles de conversaciones reales, ocurridas en la plataforma Discord. Se han mantenido los errores ortográficos y la redacción original, para preservar la integridad de la evidencia. Aviso importante, este canal no fomenta el odio ni el acoso hacia ninguna de las personas mencionadas. Los nombres de usuarios ajenos a la investigación principal han sido censurados por respeto a su privacidad. El uso de este material se ampara bajo el uso legítimo, fair use, con fines de crítica y educación. Persona A. Sos polémica hermano, XD. Imagen adjunta. Comentario de Bruce9324 pidiendo desmentir a los CC, creadores de contenido, y exigiendo disculpas públicas. La casa de Tsuyoshi. Wow, voy a tener que ir a su canal a ver qué dice, XD. Me pregunto si eso contará para algo. Persona A. XD. No te lo puedo creer, cuando vi el título del video dije, ¿y si es de Bruce de quien habla? Y mira la sorpresa, XD. Imagen adjunta. Captura de pantalla del video de Starlight G. Ni idea qué es ese video de abajo, pero estoy hasta las VTubers, XD. La casa de Tsuyoshi. Tranqui que ya me encargo yo. Por suerte esto puedo perfectamente reportarlo como acoso, o incluso difamación. Persona B. A que Bruce se hizo famoso. Persona A. Sí, por ser una persona asquerosa, pero sí, XD. La casa de Tsuyoshi. Admito que me pasé un poquito en ese comentario, pero es que me da una rabia cuando estos tipos suben cosas falsas. Porque lo peor no es que suban cosas falsas, es que la gente se las traga enteritas, XD. Persona B. Y. Está complicado el asunto. Persona A. XD. Tenía un presentimiento de que hablarían de Bruce, XD. Persona B. Se pone a jugar Honkai. La casa de Tsuyoshi. Bueno, tal vez no lo reporte porque, Persona B. Yo también lo pensé. La casa de Tsuyoshi. ¿Sabes qué? XD. Logré lo que quería, 3. Persona A. Porque me enteré gracias a Persona P, que le habían mandado el comentario al server del Errorus, si no me equivoco, XD. Persona A. Difundirlo y quedar en ridículo. La casa de Tsuyoshi. No. Persona B. Que te acosen. Persona A. Pues si lo lograste, XD. La casa de Tsuyoshi. Que todos los se me tomen como una amenaza. Persona A. No te toman como una amenaza, XD. La casa de Tsuyoshi. Hay dos razones para que un grupo de personas hablen de alguien. Persona A. Te toman como un hater molesto, XD. La casa de Tsuyoshi. SHHHH. Persona B. Y. Mira, el fanatismo a veces llega a puntos sin retorno, si por ahí tienen un sub medio loco puede terminar mal, che. Persona A.
En el mismo video de no sé quién es, pero dice que si Sol fuera una opinión no le importaría. La casa de Tsuyoshi. No, sí lo sé. Persona A. Pero lo que le molesta es que te metas con él como persona. La casa de Tsuyoshi. Si hay gente que hasta los defiende, XD. La casa de Tsuyoshi. Es porque como persona es horrible. N Pajarito me dijo que mucho antes de ser la casa de Tsuyoshi, mucho antes de Tsuyoshi, esta persona tenía como nombre de usuario en redes, Bruce, o, específicamente, Bruce9324. Un punto que refuerza su identidad es que, en la actualidad, en Twitter, ahora X, existe una cuenta bajo el usuario @Bruce9324, creada en enero de 2022. Esta cuenta tiene marcas de identidad que son imposibles de ignorar, y que coinciden plenamente con Tsuyoshi. Primero, intereses específicos. Su seguimiento y comentarios constantes a cuentas de contenido para mayores de 18 años, específicamente enfocadas en el fetiche del NTR. Segundo, comunidad. Interacción activa con la cuenta oficial de Genshin Impact, y con un youtuber dedicado a realizar raids. Tercero, geopolítica. Un comentario público dirigido hacia una figura política de su país de origen, Uruguay. Cuarto, el easter egg. Además de un detalle compartido que solo un círculo muy cercano de personas conoce. Todo esto es información pública. No es una suposición, es un rastro digital que él mismo dejó. Y aparte de eso, Mafioso, en su tiempo, también detectó a Bruce. Y llegados a este punto, tengo que decir que Tsuyoshi me hizo el trabajo mucho más fácil. ¡Qué buen servicio! Tsuyoshi, si estás viendo esto, te aconsejo que tengas mucho más cuidado con la información que publicas. No hace falta que nadie venga a exponerte, tú solo te entregas. Cada error y cada descuido, tanto en tus grupos privados como en tus perfiles públicos, te deja en evidencia. Para una persona que ha amenazado de muerte a otros, que ha prometido violencia física e incluso ha incitado a otros creadores, y todo por un simple juego, debes saber que te has puesto en una situación muy peligrosa. Además, tras mi experimento, he confirmado lo que muchos callan. No soy la única que ha notado quién eres. Muchísimos usuarios conocen perfectamente tu reputación, e incluso algunos youtubers reconocidos han dejado claro el rechazo que sienten hacia tu comportamiento. Estás más expuesto de lo que crees y de tu propia mano. Como pueden ver en estas capturas que circulan en X, las cuales he tenido que censurar parcialmente por la violencia verbal que contienen, el desprecio de Tsuyoshi por sus colegas llegaba a niveles alarmantes. Frases como la que dirigió a Putupau, llamándolo basura que necesita ser simplemente por opinar sobre cómo él gasta su dinero o prioriza a su familia, demuestran que esto no era una crítica constructiva, sino un ataque personal. Aunque muchas de estas capturas son verídicas, soy honesta con ustedes. La única que no pude verificar fue la referente al doxeo. Sin embargo, no hace falta esa captura para entender su naturaleza. En su propia comunidad de YouTube, él mismo declara su filosofía: a mí nadie me ataca sin recibir nada a cambio. Es la confesión de una persona que no busca justicia, sino venganza. Y en conjunto con lo demás, queda claro que él hará lo necesario para que no se muestre la verdad de su comportamiento, intentando hackear, denunciar vídeos por supuesta difamación e intimidación, y lo más seguro, hacerse la víctima. Incluso, uno de los pajaritos que habló conmigo confirmó que el dueño del servidor donde ocurría todo esto, decidió ignorar sus acciones con la condición de no involucrar ese servidor con sus polémicas. Esto explica por qué, tras el incidente con Putupau, su agresividad pública disminuyó, pero el daño ya está hecho. Otro pajarito me compartió un testimonio de un altercado que ocurrió públicamente en Twitter, ahora X. Según relata, tras una discusión donde Tsuyoshi se sintió acorralado, este perdió los estribos y lanzó un ataque personal degradante hacia un amigo de él. Cito textualmente: Tsuyoshi le dijo a mi amigo cosas que no tienen sentido. Le dijo: ojalá que te dé y a tus padres. Él le respondió: ajá, otra vez con tus argumentos sin sentido. Después, al darse cuenta de la gravedad de sus palabras, o quizás para evitar reportes, Tsuyoshi borró rápidamente sus comentarios. Lamentablemente, el teléfono de la persona que recibió el ataque sufrió un daño técnico irreversible y la evidencia visual se convirtió en lost media. Sin embargo, el relato de los testigos es consistente. Tsuyoshi utiliza el odio y los deseos de muerte como herramientas cuando sus argumentos se quedan cortos. Tras la presión recibida por su video de disculpas, Tsuyoshi no cambió su actitud, sino que refinó su paranoia. Comenzó a tomar medidas drásticas de seguridad. Puso su servidor de Discord bajo un filtro estricto donde él es el único que autoriza el ingreso, intentando sellar las grietas por donde se filtraba su verdadera personalidad. Pero el odio no se detuvo, solo cambió de dirección.
Como se documentó en el video de 0 de marzo, creadores como Keitaro y su novia Rin decidieron cortar lazos y bloquearlo después de la burla a PewDiePie que hizo en X. Lo que vimos a continuación fue un patrón clásico de despecho digital. Tsuyoshi pasó de ser un seguidor que profesaba admiración por ellos, a convertirlos en sus nuevos objetivos de desprecio. Bajo su narrativa, si decides ponerle un límite o simplemente no estar de acuerdo con él, dejas de ser un colega para convertirte en un enemigo al que hay que destruir. Esta es la prueba final de que su contenido nace del resentimiento ante el rechazo. Pero lo más alarmante es su declaración de intenciones. Tras publicar un duet criticando a Keitaro, un usuario expresó que no estaba de acuerdo. La respuesta de Tsuyoshi fue una sentencia de acoso. Admitió que no lo dejaría en paz hasta que dejara de a la comunidad. ¿Qué significa esto realmente? Significa que Tsuyoshi ha decidido dedicar su tiempo y su plataforma a vigilar y perseguir a sus colegas de forma indefinida. No busca un cambio, busca la erradicación de quien le desagrada. Mientras más sienta el desprecio legítimo de la comunidad por sus acciones, más nombres añadirá a su lista de enemigos. No es un crítico de videojuegos. Es un observador obsesivo que nunca estará satisfecho, porque su motor no es la verdad, sino la incapacidad de ver a otros crecer y prosperar. Tampoco me quiero convertir en el Dallas de los gachas y tener que traer aquí a todo el mundo a debatir conmigo, porque no me gusta. No me gusta. Pero sí, podría debatir con argumentos y os quedaríais sin argumentos tú y los otros 50 estáis por ahí por Twitter intentando ridiculizarme y utilizando mi imagen para ganar 4 likes, porque si no, no os lee nadie. El Tsuyoshi este de mierda diciendo que yo no valgo para nada, que nunca valí para nada. Hermano, me estás diciendo tú que tienes literalmente 4 seguidores que son unos enfermos como tú, que yo he demostrado durante muchos años todo lo que valgo, que tengo una familia, que tengo hijos, que tengo éxito en la vida, que tengo un montón de seguidores, que tengo un montón de canales, que he hecho un montón de logros en mi vida, tanto personales como sociales, como familiares, como de amistades, que yo no valgo porque critico un jueguito. Y tú, que eres una persona literalmente enferma que se te ha pillado poniendo un montón de mensajes súper turbios, eres una especie de ser que solo desprende envidia y odio, ¿tú vales? ¿Esa es la opinión que tengo que respetar yo de los demás? Yo podría debatir con todos ellos y desmontarles sus argumentos porque tengo más cabeza, tengo más inteligencia, tengo más calle que todos ellos juntos. Y no soy una persona que suele decir estas cosas. No soy una persona que suele tirarme yo flores a mí mismo, pero es que ellos son tan retrasados que cualquier persona de mi comunidad les puede desmontar. Porque son literalmente odio y envidia sin ningún tipo de argumentación. Eso tuvo que doler. Pero el nivel de cinismo no termina ahí. Cuando la comunidad le recuerda en redes sociales la crueldad de sus palabras sobre el accidente, Tsuyoshi intenta cubrirse con una falsa empatía que resulta incluso más retorcida. Ha llegado a señalar a PewDiePie como el único culpable de poner en peligro a su propia familia por llevarlos a un lugar tan riesgoso para esquiar, afirmando que, si algo les pasaba, la responsabilidad era de él. Esa cosa ni sentimientos tiene. No solo se alegra de la desgracia ajena, sino que se atreve a cuestionar el rol de la víctima como padre y protector para justificar su propio odio. Pero esto no termina aquí. En la publicación del 3 de noviembre de 2025, vimos su verdadera cara. Cuando Keitaro hablaba sobre el odio en redes, Tsuyoshi, en vez de actuar como un crítico equilibrado, cruzó la línea de lo personal. Afirmó que ellos no valían nada, ni como creadores de contenido, ni como personas. Es increíble lo que el extremismo por un simple juego puede hacer en alguien. No quiero ni imaginar cómo reaccionarías si cerraran Genshin Impact de la noche a la mañana por perder su inversión. Como he venido haciendo, al ver un mensaje tan deshumanizador, lo expuse públicamente. Esto provocó que Rin y otros usuarios de X notaran su comportamiento, lo que derivó en el bloqueo masivo que hizo Tsuyoshi. Al paso que va, terminará bloqueando a gran parte de la comunidad de gachas. Pues Rin y otros usuarios de X vieron mi duet y la misma Rin dio su opinión, lo que dio paso a que Tsuyoshi se diera cuenta y la llamara al igual que hizo conmigo. Y Tsuyoshi, vuelvo y repito, no comparto capturas para atacarte, comparto capturas para criticarte y denunciar tus acciones ante la comunidad. Porque tal y como dije antes, las personas tenemos matices de grises, pero tú tienes manchas muy oscuras. Manchas que están creando un agujero negro donde tú mismo te estás enterrando.
Y además, en tu nido de que es tu canal de Discord, aparte de custodiar quien entra, y aparte de usarlo para escribir y opinar cosas feas que mostraré después de esto. Al fin te atrapé, esponja. He aquí comunidad. Aquí tenemos una prueba irrefutable de cómo opera la casa de Tsuyoshi. En esta captura de X, vemos cómo interactúa con una cuenta anónima que le ofrece cosas sobre otros creadores para hacerlas públicas. Lejos de mantener una postura ética, Tsuyoshi le abre las puertas de su Discord privado para recibir ese material. Esto no es crítica, es colaboración activa en el hostigamiento. Él no solo consume la toxicidad, él construye la infraestructura para recibirla y luego difundirla bajo la excusa de informar en sus vídeos difamatorios. Después de todo lo que he mostrado en este video, te pregunto, ¿de verdad te parece normal actuar así por un videojuego? No eres inmune a la crítica, y tus acciones no deben quedar impunes. Es el colmo de la hipocresía, Tsuyoshi. Atacas la ética de trabajo y la vida familiar de otros mientras tú, oculto en el anonimato de un avatar, deseas el cáncer a las personas. Insultas, deshumanizas y bloqueas en cuanto te sientes acorralado solo porque alguien no comparte tu opinión. Es irónico. Tus seguidores se quejan de que los creadores no dejan opinar, pero mírate a ti. Celebras accidentes como justicia divina y lanzas amenazas de muerte, o incitas al suicidio por un simple videojuego. Lo justificas diciendo que es una inversión de tiempo y dinero, pero amigo, entiende algo. Sigue siendo un juego. No es una transfusión de sangre y tu vida depende de ello. Para rematar de último momento añado esto al final. Y para rematar que él sí tenía intenciones maliciosas con su duet, y más que el nido de donde él está y con una persona que mostraré en el siguiente punto, dijeron esto el 31 de enero de 2025. Disculpen la calidad de la captura, pero una de las tantas personas que me dieron información me la envió con esa calidad. Dices preocuparte por la comunidad y por los jugadores, pero los terminas tratando mal en cuanto no piensan como tú. Tienes la audacia de incitar al suicidio a creadores de contenido solo por desinformar sobre un videojuego. Mantienes un servidor de Discord protegido donde atraes, como un imán y por voluntad propia, a gente que representa lo peor de esta comunidad para alimentar tu eco de negatividad. Críticas a diestra y siniestra a todo el mundo, pero cuando te toca a ti, no aguantas absolutamente nada y saltas de inmediato con amenazas de demanda y gritos de difamación. Tienes problemas, amigo. No, God, please, no, 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 no. El 11 de diciembre, mientras la comunidad de Wuthering Waves celebraba su victoria en los The Game Awards 2025, en la categoría Players Voice y PutuPau respondía comentarios en X, apareció este personaje. Déjenme presentarles a Rambo. Es la misma persona que en una captura anterior dijo que ojalá hubiera sido peor, refiriéndose al accidente de PutuPau. Su usuario de Discord es Rambo y, para que vean que no hay duda, varias personas me confirmaron su identidad. Pero la prueba reina es lo que él mismo escribió ese 11 de diciembre, después de andar de troll necesitado de atención en X con una de sus muchas multicuentas. Miren este intercambio. ¿Pero de qué cuenta, la oficial? Es que no recuerdo el post. De Honkai Expreso Astral. Pero si dice que van de mi parte, pues gracias. XD. Ah. Entonces podré hacer el meme de, está bien pues XD. Mira mami, soy famoso XDD. ¿Tú fuiste? XD. Sí. ¿Por qué te crees que mandé capturas de miren quién me respondió XD? A XD. Habría que darle más. ¿Ven cómo Tsuyoshi incita también a sus amigos y conocidos para hacer acoso selectivo? Aunque actúen de forma individual, él aprueba e incita sus acciones de hostigamiento y amenazas hacia otros. Ahora solo falta que diga que es un método de protesta porque no ganó Genshin Impact. Esta persona también es la responsable de subir el video de PutuPau con el machete y, abiertamente, tanto en sus multicuentas como en Discord, ha admitido sus gustos cuestionables. Pobre cosita fea. No sé qué gana con eso, pero bueno, si un adulto quiere comportarse como un adolescente que apenas descubre el internet, allá él. Cada quien pierde su tiempo como quiere. Aunque admito que me hizo reír con sus alucinadas. Parece un Pokémon repitiendo siempre lo mismo. Y me gustó mucho la respuesta que le dio Dodorexy, pero ahora que lo recuerdo, ¿quieren ver cómo trataba Tsuyoshi a Dodorexy antes de ponerlo en su lista negra? Miren, parece una persona totalmente distinta, ¿verdad? Increíble lo que hace la obsesión.
Bueno, espero que después de que Tsuyoshi pusiera sus vídeos en privado huyendo de la gente, y demostrando que no es capaz de sostener su palabra, pueda reflexionar sobre su comportamiento y no vaya a... Hemos llegado al final de este recorrido. A lo largo de este video, les he presentado hechos verdes, testimonios azules, y señales de alerta rojas. He expuesto mis propios errores, y he puesto sobre la mesa la verdadera cara de quien se hace llamar, la casa de Tsuyoshi. Pero esto no se trata solo de un creador de contenido con un avatar furry y un ego desmedido. Esto es una lección para todos nosotros. Miembros de una comunidad que amamos los videojuegos, pero que a veces, olvidamos la humanidad de quienes están detrás de la pantalla. Más allá de este caso particular, este video es una advertencia para aprender a detectar a tiempo lo que yo llamo el síndrome de Tsuyoshi. Hablo de esas personas con una mentalidad profundamente infantil e inmadura, que se mueven por internet repartiendo toxicidad bajo una falsa bandera de justicia, o solo para trolear y hostigar a quienes le caen mal u odian. Son individuos que, en su delirio, creen que están erradicando el de la comunidad, cuando en realidad, ellos mismos son quienes lo propagan y lo alimentan. Lo más triste es su absoluta falta de perspicacia. Son incapaces de mirarse al espejo y ver el daño que causan. Porque a decir verdad, la mayoría de los creadores de contenido, por no decir todos, saben manejar la situación. ¿Se imaginan si existiera alguien frágil y dañaran su salud mental? Prefieren desperdiciar su tiempo y su vida escupiendo veneno hacia los demás, sin darse cuenta de que esa obsesión solo revela lo que son en el fondo. Personas tristes, sin un propósito real y vacías, que solo encuentran validación en el conflicto y en llamar la atención. A Tsuyoshi, véanlo como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Usen su caso para no caer en el pozo de negatividad en el que él vive. Y a mí, tomen tanto las cosas buenas como las malas que hice. Especialmente las malas. Para que, si alguna vez deciden confrontar y obtener evidencia de un acosador y criminal cibernético como él, sepan dónde están los límites, para que no tengan que pasar por las líneas que yo tuve que cruzar. A los creadores de contenido, les pido, de corazón, que cuiden sus espacios. Los canales de Discord pueden convertirse en búnkeres de toxicidad si no se vigilan. No permitan que el odio se disfrace de lealtad a sus canales. Si detectan comportamientos como el desprecio por la vida ajena, la misoginia, el sexismo, el acoso, o el deseo de muerte bajo la excusa de que quieren mejorar la comunidad y salvar a los jugadores, corten por lo sano. El silencio ante un acosador es, en última instancia, complicidad. A la comunidad y seguidores, ustedes tienen el poder más grande, su atención. No sigan a voces que necesitan destruir a otros para sentirse importantes. La crítica es necesaria para mejorar, pero la crueldad es un veneno que solo destruye a otros y te destruye a ti mismo. Si no les gusta el contenido de alguien, pues solo ignórenlo, bloquéenlo, y solo vean a quienes consideren que les agrade su contenido. Tsuyoshi dijo una vez que nadie lo ataca sin recibir nada a cambio. Hoy, lo que recibe no es un ataque, es la consecuencia de sus propios actos y es otra oportunidad que tiene para tratar de mejorar si es que así lo desea. Es la luz de la verdad sobre un patrón de conducta que intentó ocultar con amenazas legales y filtros de seguridad. La hipocresía de Tsuyoshi termina aquí. Yo ya cumplí mi papel de carnada y de informante. Ustedes tienen la última palabra. Yo soy Hipotenusa, y espero que este video sirva para que, la próxima vez que alguien intente arrancar el problema de raíz como ha dicho esta persona, sepa que la comunidad está vigilante, y que ya no tenemos miedo de exponer la verdad. Y con esto, terminó mi deber para con la comunidad. La verdad es que, tener que rebajarme a su nivel para exponer a este tipo y documentar todo esto, me deja un sentimiento de, bueno, me siento sucia. A pesar de que me divertí con las babosadas que decía esta persona, también fue muy duro tratar de imitarlo y recibir cosas negativas. Tsuyoshi, ya que obviamente debes estar viendo esto, por favor, ya pon los pies sobre la tierra. Tienes 32 años. Eres un adulto que actúa como un adolescente, o peor, como un niño mimado. El reloj está corriendo, y dentro de lo que menos te esperas, ya llegarás a los 40. Todos vamos a llegar a esa edad, pero siendo de esta forma, no va a ser muy gratificante. ¿De verdad piensas desperdiciar tu vida así?
Con todo el respeto del mundo, te aconsejo que deberías buscar terapia, o ir a un retiro espiritual, sin importar tus creencias, para desconectarte de las redes sociales. Porque si sigues así, estás condenado a quedarte en el agujero negro de la toxicidad y la autodestrucción. Los demás creadores seguirán con lo suyo, algunos desaparecerán y otros crecerán, pero tú, ¿harás un cambio real con lo que haces hoy? Nunca es tarde para cambiar el rumbo del camino y tratar de ser mejor persona. Hasta yo misma estoy encaminada en eso. Si quieres ser un creador de contenido que demuestre lo que le falla a los demás, pues demuéstralo y haz las cosas bien, tal como dices. Pues siendo sincera, tienes potencial, pero lo estás desperdiciando. Aprovecho también para pedir mis más sinceras disculpas a todas las personas que ofendí de alguna manera y que no me di cuenta. A las que me dijeron que no le diera más fama a este tipo, y a quienes en algún momento lastimé, o se sintieron sorprendidas de mala manera por mí cuando las seguí en Twitter o cuando hacía spam. Especialmente a Rin, por haberla involucrado indirecta o directamente en mi basura, lo que provocó que este sujeto te insultara con el mismo término misógino que usó conmigo. Aunque sé que no te importan las palabras con que te llama Tsuyoshi, sigue siendo de mal gusto. Y gracias al cielo no te escribió una insinuación como a mí, que llegó a ser una agresión cibernética y muy sexista. Lo lamento de verdad. También quiero agradecer a aquellas personas que me estuvieron apoyando desde las redes sociales. Sus palabras de apoyo y consejos me sirvieron mucho. Es bueno escuchar las palabras y las opiniones de los demás. Ustedes también pusieron un granito de arena en esto, así que también es un trabajo que se logró gracias a ustedes. Sin olvidarme, claro, de los amigos que me conocen en el mundo real, que me estuvieron ayudando. Sobre todo a esas personas que estuvieron ayudándome en mi casa, para desenredar la bola de estambre en que me metí a la recopilación de información. Y Tsuyoshi, gracias por mostrarme y ser el ejemplo de lo que no quiero jamás llegar a ser. Me hiciste ver muchos errores que tenía. Para que te quede claro, porque de lo más seguro vas a sacar de contexto todo. Yo no te odio. Odio tus acciones, y odio que una persona se convierta en un monstruo. Me das muchísima lástima. Lo único que sí llegó a tocar una fibra en mí, fue ese comentario misógino. Y más, viniendo de una persona que tiene miembros mujeres en su familia a quienes quiere mucho. Qué triste que digas eso.